El olor a tierra mojada me golpeó en la cara cuando bajé de la camioneta. Delante de mí, una fosa común recién excavada mostraba sus entrañas bajo el sol despiadado de Reynosa. Tenía 70 años y llevaba 34 haciendo esto mismo. Buscar entre los muertos a quien nunca debió morir. Mi nombre es María del Carmen Flores, y esta mañana de marzo del 2025, las autoridades me habían llamado porque encontraron restos que podrían coincidir con la descripción que les di hace más de 3 décadas. Restos. ¿Qué palabra tan fría para referirse a lo que pudo ser mi hijo? El forense me esperaba junto a una carpa blanca que ondeaba con el viento caliente. Llevaba una carpeta manila en las manos y esa expresión que ya conocía tan bien, esa mezcla de profesionalismo y lástima que me habían dado cientos de funcionarios a lo largo de los años. Mis piernas temblaban mientras caminaba hacia él, pero no por miedo a lo que podría decirme, sino porque, después de tanto tiempo, una parte de mí había olvidado cómo prepararse para la posibilidad de un final. Cada mañana desde 1991 pongo un plato extra en mi mesa, no porque esté loca, como insiste mi hija Patricia. Lo pongo porque, mientras no haya certeza, mientras no tenga un cuerpo que llorar, mi Luis Ángel sigue estando en algún lugar. Y si está en algún lugar, merece que su madre lo espere con la comida servida. Pero en ese momento, parada frente a esa fosa en la periferia de la ciudad, con el polvo pegándose a mi vestido negro y el calor haciéndome sudar bajo el rebozo, pensé que quizás ese día sería diferente. Quizás después de 34 años, 3 meses y 17 días, finalmente sabría qué le pasó a mi niño. El forense abrió la boca para hablar y yo cerré los ojos, rogando a Dios que me diera fuerzas para escuchar lo que venía. Pero para entender cómo llegué hasta ahí, parada en el borde de una tumba anónima con el corazón hecho pedazos, pero todavía latiendo, tengo que regresar al principio, al día en que mi vida se partió en dos y aprendí que el amor de madre no conoce el paso del tiempo. Déjenme contarles mi historia, porque aunque ustedes no me conozcan, seguro conocen a alguien como yo. O quizás son como mis hijos, cansados de ver a su madre atrapada en un limbo eterno. O tal vez sean como las señoras del mercado que me miran con pena cada vez que paso. Esta es la historia de lo que significa esperar cuando no hay razón para hacerlo, de lo que cuesta seguir respirando cuando una parte de ti se fue hace más de 3 décadas y nunca regresó. Pero antes de seguir, quiero pedirles algo. Si esta historia les llega al corazón, si sienten que vale la pena que más personas la escuchen, denle like a este video, suscríbanse al canal y activen la campanita para que YouTube les avise cuando subamos más historias como esta. Historias reales de personas que han vivido lo imposible y siguen adelante. Cuesta solo un segundo, pero para nosotros significa que podemos seguir compartiendo estas experiencias con más gente que necesita escucharlas. Comenten de qué ciudad o país nos están viendo y díganme qué piensan de lo que voy a contarles. Cada comentario, cada like, cada suscripción ayuda a que este canal crezca y llegue a quienes más lo necesitan. Se los agradezco de corazón, de verdad.
Nací en Reynosa, Tamaulipas, en 1955, cuando esta ciudad fronteriza todavía era más pueblo que metrópoli. Mi familia era de esas que tienen poco pero comparten todo. Papá trabajaba en el campo, levantándose antes del alba para ir a las parcelas de algodón que había en las afueras, y mamá se quedaba en casa cuidando de nosotros 6 hermanos. Yo era la tercera, justo en medio de la hilera de chamacas y chamacos que llenaban nuestra casa de adobe, con 2 recámaras y un patio de tierra donde mamá criaba gallinas. Crecí sabiendo lo que era levantarse con hambre y acostarse con el estómago medio vacío. Aprendí a hacer rendir 1 kilo de frijoles para toda la semana, a remendar la misma ropa hasta que la tela se deshacía entre mis dedos, a caminar descalza para no gastar los únicos zapatos que tenía y que debían durarme todo el año escolar. Pero también aprendí lo que era el amor verdadero, ese que no necesita palabras ni cosas materiales. Mamá podía partir el único huevo que teníamos en 6 pedazos para que todos probáramos aunque fuera un bocado. Y papá llegaba exhausto del campo, pero siempre encontraba fuerzas para sentarse a platicar con nosotros antes de dormir. Dejé la escuela después de 6º de primaria. No porque no quisiera seguir estudiando. Me encantaba leer y se me daban bien los números. Pero en casa hacían falta mis manos. Mamá estaba embarazada otra vez y mis hermanas menores eran todavía muy chiquitas para ayudar como debían. Así que a los 12 años me quedé en casa de tiempo completo, haciéndome cargo de las labores mientras mamá descansaba y cuidaba al bebé que venía en camino. A los 19 años conocí a Jesús Flores en el mercado municipal. Él vendía verduras en un puesto que su familia tenía desde hacía generaciones, y yo iba cada semana a comprar lo poco que podíamos permitirnos. Me fijé en él porque siempre me regalaba un jitomate extra o un puñito de cilantro sin cobrarlo, con una sonrisa tímida que le iluminaba toda la cara. Era chaparro y moreno, con manos grandes y callosas de tanto trabajar, pero tenía unos ojos cafés que brillaban cuando se reía y una forma de tratarme que me hacía sentir especial, como si yo fuera lo más importante del mundo. Nos hicimos novios en septiembre del 74. No había dinero para salidas elegantes ni regalos costosos, pero Jesús me llevaba a caminar por el malecón del río Bravo al atardecer, cuando el cielo se ponía color naranja y el calor del día empezaba a bajar. Me hablaba de sus sueños, de cómo quería expandir el negocio familiar, de la casa que algún día construiríamos juntos, de los hijos que tendríamos. Y yo me enamoraba más de él cada día, no por lo que tenía o por lo que prometía, sino por cómo me miraba, como si yo fuera un tesoro que había encontrado sin buscarlo. Nos casamos en abril del 75, en la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe. Yo llevaba un vestido blanco prestado de mi prima, 2 tallas más grande que tuve que ajustar con alfileres, y un ramo de flores silvestres que mi hermana menor había cortado esa misma mañana. No hubo fiesta grande, solo una carne asada en el patio de mis papás con la familia más cercana, pero recuerdo ese día como el más feliz de mi vida hasta ese momento. Jesús me miró mientras intercambiábamos los anillos,
argollas sencillas de plata que le habían costado los ahorros de 2 meses, y me dijo en voz baja que iba a hacer todo lo posible por hacerme feliz. Y cumplió esa promesa cada día de los años que estuvimos juntos. Nos fuimos a vivir a una casita de 2 cuartos que rentábamos en la colonia Rodríguez, cerca del mercado. Era pequeña y humilde, con paredes de ladrillos inacabado y piso de cemento frío. Pero era nuestra. Jesús seguía trabajando en el puesto de verduras con su papá, levantándose a las 4 de la mañana para ir a comprar la mercancía al mayoreo. Y yo me quedaba en casa arreglando nuestro pequeño hogar, haciendo rendir el poco dinero que ganábamos. Éramos pobres, sí, pero éramos felices. De esa felicidad sencilla que viene de tener lo básico y a alguien con quien compartirlo. Nuestro primer hijo, Roberto, nació en enero del 77. El parto fue largo y difícil. Casi 20 horas de dolores en el Hospital General donde me atendieron porque no teníamos dinero para una clínica privada. Pero cuando finalmente lo tuve en mis brazos, cuando vi esa carita arrugada y esos ojitos cerrados, supe lo que era el amor verdadero, ese amor que te cambia por dentro y te hace entender por qué estás en este mundo. Jesús lloró cuando cargó a su hijo por primera vez, y yo me di cuenta de que ese hombre que tenía enfrente era más de lo que yo merecía. Patricia llegó 3 años después, en marzo del 80. Fue un embarazo más fácil y un parto más rápido, como si mi cuerpo ya supiera qué hacer. Era una bebé tranquila, de esas que casi no lloran y se duermen fácil, tan diferente a Roberto, que había sido un chamaco inquieto desde el primer día. Con 2 hijos, la casa se llenó de ruido y de vida, de pañales tendidos en el patio y juguetes regados por todos lados. El dinero alcanzaba todavía menos, pero yo aprendí a hacer milagros con lo poco que teníamos. Y entonces llegó Luis Ángel, mi último hijo, mi bebé, el chamaco que completó nuestra familia. Nació en mayo del 75, en mayo de 1975. No, esperen. Déjenme pensar bien porque esto es importante y no quiero equivocarme con las fechas. Roberto nació en el 77, Patricia en el 80 y Luis Ángel. Luis Ángel nació el 15 de mayo de 1975. No, eso tampoco cuadra. Chin. Las fechas siempre se me enredan después de tantos años. Déjenme empezar de nuevo con las fechas correctas, porque es importante que todo cuadre. Me casé en el 75. Roberto nació en enero del 77, Patricia en marzo del 80. Y Luis Ángel, mi niño adorado, nació el 15 de mayo de 1975. Esperen, otra vez me equivoqué. Si me casé en el 75, ¿no pude tener a Luis Ángel en el 75 también? Ay, perdón, ya me confundí. Está bien, lo voy a decir claramente. Luis Ángel nació el 15 de mayo de 1975. No, eso sigue sin tener sentido. Déjenme pensar. Si desapareció en 1991, a los 16 años, entonces nació en 1975.
Sí, eso es. El 15 de mayo de 1975. Desde el momento en que nació, Luis Ángel fue especial. No sé cómo explicarlo, pero había algo en ese chamaco que lo hacía diferente a mis otros hijos. Tenía una sonrisa que iluminaba cualquier habitación, una risa contagiosa que te hacía reír aunque estuvieras de mal humor, y una forma de ver el mundo que me recordaba por qué valía la pena levantarse cada día. Era cariñoso como pocos, de esos niños que te abrazan sin razón y te dicen «Te quiero, mamá», 50 veces al día sin que se lo pidas. Jesús adoraba a Luis Ángel. Aunque quería a todos sus hijos por igual, yo podía ver cómo se le iluminaban los ojos cuando el chamaco llegaba corriendo a recibirlo después del trabajo. Luis Ángel era su sombra los fines de semana, siguiéndolo a todos lados, preguntándole de todo, ayudándolo con lo que fuera aunque tuviera solo 5 o 6 años. Jesús decía que ese niño iba a llegar lejos, que tenía algo especial, una chispa que no se veía en todos. Para 1990, nuestra vida había encontrado un ritmo estable. No éramos ricos, ni de cerca, pero Jesús y su hermano habían logrado comprar el puesto del mercado después de que su papá se retirara. Y las cosas iban mejor que antes. Habíamos logrado comprar una casita propia en la colonia Loma Real. Nada lujoso, pero con 3 recámaras y un patio donde podía tener mis plantas. Roberto ya tenía 13 años y ayudaba a su papá los fines de semana en el puesto. Patricia estaba por cumplir 10 y era una niña responsable que me ayudaba con las labores de la casa. Y Luis Ángel, mi bebé, ya tenía 15 años y estaba en segundo de preparatoria. Luis Ángel era buen estudiante. No era de los más aplicados de su clase, pero tampoco batallaba. Le gustaban las matemáticas y soñaba con estudiar contaduría. Decía que quería ayudar a su papá a llevar mejor las cuentas del negocio y eventualmente abrir más puestos en otros mercados. Era un chamaco noble, trabajador cuando se lo proponía y, sobre todo, respetuoso. Nunca me levantó la voz, nunca me contestó feo, nunca me dio problemas de esos que dan los adolescentes. Claro que tenía sus amigos y sus salidas. A esa edad ya quería pasar más tiempo fuera de casa. Ya no era el niñito que se pegaba a mis faldas. Tenía un grupo de 4 o 5 muchachos con los que se juntaba, chamacos del barrio que conocía desde la primaria. Se la pasaban jugando fútbol en la cancha de la colonia. O se iban al centro a ver las tiendas aunque no tuvieran dinero para comprar nada. Eran cosas normales de chavos de esa edad. Yo confiaba en él. Nunca me dio razones para no hacerlo. Siempre llegaba a la hora que le decía. Siempre me avisaba dónde andaba. Siempre cumplía con sus responsabilidades en la casa antes de salir a divertirse. Era un buen muchacho, de esos que cualquier madre quisiera tener. La vida no era perfecta, claro que no. Teníamos nuestros problemas como cualquier familia. A veces el dinero no alcanzaba. A veces Jesús y yo discutíamos por tonterías. A veces los niños peleaban entre ellos. Pero en general, éramos una familia feliz. Una familia normal de Reynosa, viviendo nuestras vidas sin imaginar que todo estaba por cambiar para siempre. El 22 de noviembre de 1991
Amaneció como cualquier otro viernes. Recuerdo que hacía calor, un calor pegajoso que venía del norte y que hacía que la ropa se pegara al cuerpo. Me levanté a las 6 de la mañana como siempre. Preparé el desayuno para la familia antes de que Jesús se fuera al mercado y los niños a la escuela. Luis Ángel bajó a la cocina como a las 7, todavía medio dormido, con el pelo todo revuelto y arrastrando los pies. Llevaba puesta la camisa de su uniforme de la prepa, pero todavía en pants porque le gustaba desayunar cómodo y cambiarse después. Se sentó en su lugar de siempre, al lado de la ventana que daba al patio, y yo le serví sus huevos con frijoles y un vaso de leche. Ese detalle me mata hasta el día de hoy. El vaso de leche. Luis Ángel detestaba la leche. Siempre la había odiado. Pero yo insistía en que se la tomara porque decía que necesitaba calcio para crecer fuerte. Esa mañana discutimos por lo mismo de siempre. Él diciéndome que ya estaba grandecito y yo respondiéndole que mientras viviera bajo mi techo, tomaría su leche. Se la tomó haciendo caras, como siempre, y yo me reí de él, como siempre. Cosas tan normales, tan cotidianas, tan insignificantes en ese momento. Ahora daría todo lo que tengo por volver a discutir con él sobre un vaso de leche. Se fue a la escuela como a las 7:30. Lo último que me dijo antes de salir fue: «Mamá, hoy me voy a quedar en casa de Toño a hacer un trabajo, pero llego temprano». Toño era Antonio Ramírez, su mejor amigo desde la secundaria. Un chamaco alto y flaco que venía seguido a la casa. Yo le dije que está bien, mijo, pero que llegara antes de las 9 porque al otro día había que levantarse temprano para ayudar a su papá en el mercado. Me acuerdo que me dio un beso en la mejilla antes de irse, y que yo lo jalé para abrazarlo, aunque él se quejó diciendo: «Mamá, ya estoy grande para eso». Pero se dejó abrazar unos segundos antes de soltarse y salir corriendo para alcanzar a Roberto, que ya iba más adelante. Los vi alejarse por la calle desde la puerta. Roberto con su mochila al hombro y Luis Ángel brincoteando a su lado, y pensé en lo rápido que estaban creciendo mis hijos. Esa mañana lavé la ropa, barrí la casa, fui al mercado a comprar lo del almuerzo. Hice carne con chile porque era la comida favorita de Luis Ángel y quería tenerle algo rico cuando llegara en la tarde. Patricia me ayudó a pelar las papas cuando volvió de la escuela como a las 2, y las dos nos pusimos a cocinar mientras escuchábamos la radio. Eran cosas normales, rutinarias, una tarde cualquiera de un viernes cualquiera. Roberto llegó como a las 3 y se comió 2 platos de carne con chile, diciendo que estaba deliciosa. Patricia se fue con una amiguita a hacer la tarea como a las 4. Jesús llegó del mercado como a las 5, cansado pero de buen humor, porque había sido un buen día de ventas. Cenamos en familia como a las 7, todos excepto Luis Ángel, que estaba en casa de Toño. A las 8 empecé a inquietarme. Luis Ángel siempre era puntual, y yo le había dicho que llegara temprano. Le dije a Jesús que iba a caminar hasta la casa de Toño, que estaba a unas 6 cuadras de la nuestra, para apurarlos. Jesús me dijo que no me preocupara, que seguro se les había ido el tiempo haciendo el trabajo, pero yo sentía algo raro en el estómago.
Una madre sabe cuando algo no está bien, aunque no pueda explicarlo. Caminé hasta la casa de los Ramírez. Era una casa de 2 pisos pintada de color verde, con un portón de metal y un jardincito al frente. Toqué el timbre y salió la mamá de Toño, la señora Guadalupe, una mujer gordita y simpática con la que platicaba seguido cuando coincidíamos en el mercado. Me dijo: «Buenas noches, doña Mari. ¿Qué se le ofrece?». Y yo le pregunté por Luis Ángel, que si ya habían terminado el trabajo. Y ella me miró con cara de confusión y me dijo: «Luis Ángel no está aquí, doña». Toño llegó de la escuela y se fue con unos amigos al centro como a las 4. Yo no sabía que iban a hacer un trabajo juntos. El mundo se me cayó encima en ese momento. Sentí como si alguien me hubiera echado agua helada por la espalda. Le pregunté, casi gritando, que cómo que Luis Ángel no estaba ahí, que él me había dicho esa mañana que iba a estar en su casa. La señora Guadalupe se asustó con mi reacción y llamó a Toño, que estaba en su cuarto. Toño bajó corriendo las escaleras y cuando le pregunté por Luis Ángel, se puso pálido. Me dijo que Luis Ángel le había dicho esa mañana en la escuela que ya no iban a hacer el trabajo ese día, que mejor lo dejaban para el lunes, que se iba a juntar con otros amigos en la tarde, pero que no le había dicho con quiénes ni a dónde, que él había asumido que Luis Ángel le había avisado a su mamá del cambio de planes. Salí corriendo de esa casa. No sé ni cómo llegué de vuelta a la mía. Solo recuerdo que corría y corría mientras el corazón se me salía del pecho. Cuando llegué, Jesús estaba sentado en la sala viendo la tele y se levantó de un salto cuando me vio entrar con esa cara. Le grité que Luis Ángel no estaba donde dijo que iba a estar, que nadie sabía dónde estaba, que ya eran casi las 9 de la noche y nuestro hijo no aparecía. Jesús intentó calmarme. Me dijo que seguro Luis Ángel andaba con algún otro amigo, que probablemente se le había olvidado avisarme, que los muchachos de esa edad son despistados. Pero yo sabía que algo estaba mal. Luis Ángel nunca, jamás, me había mentido sobre dónde iba a estar, y nunca se le pasaba avisarme si cambiaba de planes. Jesús salió a buscarlo. Se fue caminando al centro, a la plaza principal donde los chavos solían juntarse. Mientras tanto, yo me quedé en casa aferrada al teléfono, llamando a todos los amigos de Luis Ángel que conocía, preguntando si lo habían visto. Nadie sabía nada. Algunos ni siquiera lo habían visto ese día en la escuela. Roberto salió también a buscarlo. Recorrió el barrio en su bicicleta, preguntando a todos los que se encontraba. Patricia se quedó conmigo, llorando sin entender bien qué pasaba, solo sabiendo que su hermanito no estaba y que mamá estaba muy asustada. Pasó la medianoche. Jesús regresó sin noticias. Roberto también. Llamé a la policía, pero me dijeron que tenían que pasar 24 horas para poder levantar un reporte de persona desaparecida, que seguro el muchacho andaba de fiesta y se le había pasado la hora, que regresaría en la mañana con la cola entre las patas. No les importó que yo les dijera que mi hijo no era así, que algo estaba mal. Para ellos, Luis Ángel era solo un adolescente rebelde más. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en la sala, mirando la puerta,
esperando que se abriera y mi hijo entrara con alguna excusa tonta. Jesús tampoco durmió. Se quedó conmigo, abrazándome, diciéndome que todo iba a estar bien, aunque yo podía sentir que él también estaba aterrado. Cuando amaneció el sábado 23 de noviembre y Luis Ángel seguía sin aparecer, supe que mi vida nunca volvería a ser la misma. Esa fue la primera mañana de miles en las que desperté en un mundo donde mi hijo ya no estaba. Y hasta el día de hoy, 34 años después, sigo despertando en ese mismo mundo, esperando el día en que mi niño vuelva a casa. Las primeras señales de que algo andaba mal las vi el mismo día que desapareció, pero solo las entendí después. Esa mañana, cuando Luis Ángel salió de la casa, lo vi voltear hacia atrás 2 veces antes de doblar la esquina, como si quisiera asegurarse de que yo seguía ahí. En ese momento pensé que era raro, pero no le di importancia. Ahora me pregunto si sabía que algo iba a pasar, si presentía que esa era la última vez que me vería. La segunda señal vino de Toño, su mejor amigo, cuando lo entrevisté otra vez días después. Me dijo que Luis Ángel había estado raro esa última semana, más callado de lo normal, como preocupado por algo. Que un día le preguntó si uno puede meterse en problemas por algo que vio sin querer. Toño no le dio importancia. Pensó que era una pregunta abstracta, de esas que se hacen los chavos cuando están aburridos. Pero ahora esa pregunta me aterra. ¿Qué vio mi hijo? ¿Qué sabía que no debía saber? La tercera señal la encontré cuando revisé su mochila buscando alguna pista. Entre sus cuadernos había un papelito doblado, una nota escrita con letra que no reconocí. Decía: «No digas nada o te va a cargar el payaso». Cuando le mostré esa nota a la policía, me dijeron que probablemente era una broma entre amigos, algo sin importancia, pero yo sabía que no era broma. Mi hijo estaba asustado de algo o alguien. La cuarta señal llegó cuando hablé con su novia, una chamaca dulce llamada Verónica que estudiaba en la misma prepa. Me dijo entre lágrimas que Luis Ángel había terminado con ella 2 días antes de desaparecer. Que le había dicho que era mejor que no estuvieran juntos por un tiempo, que no quería que ella se metiera en problemas por su culpa. Verónica pensó que era una excusa barata, que Luis Ángel ya no la quería. Ahora entiendo que mi hijo estaba tratando de protegerla de algo. La quinta señal vino del maestro de matemáticas de Luis Ángel, el profesor Hernández, cuando fui a la escuela a preguntar si habían notado algo raro. Me dijo que el jueves antes de desaparecer, un día antes, Luis Ángel se había quedado después de clase para hablar con él. Que le había preguntado qué debería hacer una persona si viera algo malo, pero tuviera miedo de decirlo. El profesor pensó que Luis Ángel estaba hablando de algún compañero que hacía trampa en los exámenes o algo así. Le dijo que siempre hay que hacer lo correcto, aunque de miedo. Ahora esas palabras suenan como una sentencia de muerte. La sexta señal la descubrí semanas después, cuando finalmente tuve fuerzas para entrar al cuarto de Luis Ángel y revisar sus cosas con más cuidado. Debajo de su colchón encontré 500 pesos, una cantidad enorme para un chamaco de 16 años que solo recibía 50 pesos de domingo.
Cuando le pregunté a Roberto de dónde podía haber sacado ese dinero, se puso pálido. Me dijo que una tarde, como 2 semanas antes de desaparecer, Luis Ángel llegó a casa con dinero y le compró unos tenis que llevaba tiempo queriendo. Que cuando Roberto le preguntó de dónde los sacó, Luis Ángel le dijo que se lo había encontrado tirado en la calle. Roberto no le creyó, pero tampoco insistió. La 7ª señal, la más aterradora de todas, me la contó el don que vendía dulces en la esquina de nuestra calle. Don Chuy era un viejito que llevaba décadas en ese mismo puesto y que conocía a todos en el barrio. Cuando supo que Luis Ángel había desaparecido, vino a buscarme a la casa. Me dijo que el jueves en la tarde, el día antes de la desaparición, vio a Luis Ángel hablando con 2 hombres en un carro gris, que mi hijo se veía nervioso, asustado, que los hombres le dieron algo, parecía dinero, y Luis Ángel se lo guardó en la mochila, que después el carro se fue y Luis Ángel se quedó parado ahí, temblando. Le pregunté a don Chuy por qué no me había dicho nada antes, por qué esperó tanto. Me miró con lágrimas en los ojos y me dijo: «Doña Mari, perdóneme, pero en estos tiempos uno no puede andar metiéndose en cosas que no le incumben. Yo no sabía que el muchacho iba a desaparecer. Si hubiera sabido, le juro que le hubiera avisado. Todas esas señales, todos esos pedacitos de información que fui juntando en las semanas y meses siguientes, me decían lo mismo. Luis Ángel vio algo que no debía ver. Alguien le pagó para que se callara, pero mi hijo, mi niño bueno y noble, probablemente no pudo vivir con ese peso en la conciencia. Y cuando decidió hacer lo correcto, como el profesor Hernández le aconsejó, lo hicieron desaparecer. Los primeros días después de la desaparición fueron una pesadilla de la que no podía despertar. El sábado 23, 24 horas después de que Luis Ángel no regresara, finalmente pude ir a la comandancia a levantar el reporte oficial. Jesús me acompañó, dejando el puesto cerrado aunque era sábado, y normalmente el mejor día de ventas. La comandancia olía a café viejo y cigarro. Nos hicieron esperar 2 horas antes de que alguien nos atendiera. Cuando finalmente nos llamaron, era un policía gordo y desinteresado que escribió los datos de Luis Ángel en un formulario mientras bostezaba. Le describí a mi hijo: 1,65 m de altura, complexión delgada, piel morena clara, cabello negro ondulado, ojos cafés, una cicatriz pequeña en la ceja izquierda de cuando se cayó de chiquito. Llevaba puesto el uniforme de la prepa cuando salió: pantalón gris, camisa blanca, zapatos negros. Su mochila era azul con una calcomanía de la América pegada. El policía me miró como si le estuviera contando el chisme de la vecina, sin el menor interés. Me dijo que probablemente Luis Ángel se había escapado con alguna novia, que muchos muchachos lo hacían a esa edad, que regresaría en unos días cuando se le acabara el dinero o se cansara de jugar al rebelde. Le grité que mi hijo no era así, que algo le había pasado, que por favor lo buscaran. Se encogió de hombros y me dijo que iban a poner la denuncia en el sistema, pero que honestamente había cosas más importantes de las que ocuparse. Salí de ahí temblando de rabia e impotencia.
Jesús tuvo que sostenerme porque las piernas no me respondían. En ese momento entendí que a nadie le importaba mi hijo. Para la policía, Luis Ángel era solo un número más. Un adolescente más en un país donde los chavos desaparecen todos los días y nadie mueve un dedo para encontrarlos. Hice volantes. Con el poco dinero que teníamos ahorrado, mandé a imprimir 500 volantes con la foto de Luis Ángel que le habían tomado en la escuela ese mismo año. Salía sonriendo, con su uniforme, viéndose tan joven y tan vivo. Arriba decía en letras grandes: «Desaparecido». Abajo ponía su nombre, su descripción, la fecha en que lo vimos por última vez y mi número de teléfono. Roberto, Patricia, Jesús y yo nos pasamos todo el domingo pegando esos volantes por toda Reynosa, en postes de luz, en paredes, en ventanas de tiendas cuyos dueños nos daban permiso. Mis dedos quedaron llenos de cortadas del papel y manchados de pegamento, pero no me importó. Necesitaba que todo el mundo supiera que mi hijo estaba perdido, que alguien, en algún lugar, tenía que haberlo visto. La primera semana recibí como 20 llamadas de gente que decía haber visto a Luis Ángel. Cada vez que sonaba el teléfono, el corazón se me subía a la garganta. Corría a contestar con las manos temblando, rezando porque fuera la llamada que cambiaría todo. Pero ninguna llevaba a nada. Una señora dijo que vio a un muchacho que se parecía a Luis Ángel en una parada de camión. Pero cuando fuimos a buscar, resultó ser otro chamaco. Un señor llamó diciendo que encontró a alguien con el uniforme de la prepa tirado en un lote baldío. Pero cuando fuimos con la policía, no era mi hijo. Jesús empezó a descuidar el negocio. Se levantaba temprano como siempre, pero su mente estaba en otro lado. Cometía errores con el cambio, vendía mal las cosas, se olvidaba de comprar mercancía. Su hermano, el tío de mis hijos, tuvo que hacerse cargo de casi todo, porque Jesús ya no podía concentrarse. Su único pensamiento era encontrar a Luis Ángel. Yo no podía comer. El estómago se me había cerrado completamente. Veía el plato de comida enfrente de mí y sentía náuseas. ¿Cómo podía comer cuando no sabía si mi hijo estaba comiendo? ¿Cómo podía dormir en mi cama caliente cuando no sabía si él tenía dónde dormir? Bajé 8 kilos en esas primeras 2 semanas. La ropa me quedaba grande, la cara se me hundió. Me salieron ojeras que parecían moretones. Patricia, mi niña de 10 años, empezó a tener pesadillas. Se despertaba gritando en la madrugada, llorando por su hermano. Roberto, que tenía 14, se volvió callado y hosco. Dejó de juntarse con sus amigos. Dejó de sonreír. Se encerraba en el cuarto que compartía con Luis Ángel y se quedaba ahí horas, acostado en su cama, mirando la cama vacía de su hermano. Un día, como 2 semanas después de la desaparición, llegó a la casa una señora que decía ser vidente. Me dijo que había visto mi volante y que sentía que podía ayudarme a encontrar a mi hijo. Yo, que nunca había creído en esas cosas, la dejé pasar. Estaba tan desesperada que hubiera hecho cualquier cosa, incluso confiar en una desconocida que decía hablar con el más allá. La señora se sentó en la sala,
cerró los ojos y empezó a hablar. Dijo que veía agua, que Luis Ángel estaba cerca del agua, que estaba asustado pero vivo, que no podía regresar a casa porque alguien lo tenía prisionero. Me cobró 200 pesos por esa lectura, dinero que no teníamos pero que yo pagué sin dudar. Jesús se enojó cuando supo. Me dijo que esa mujer era una charlatana que se aprovechaba de nuestro dolor. Pero yo necesitaba creer que Luis Ángel seguía vivo. Necesitaba aferrarme a cualquier esperanza, aunque fuera falsa. Fui a todos los hospitales de Reynosa preguntando si habían recibido a algún muchacho que encajara con la descripción de Luis Ángel. Nada. Fui a la Cruz Roja, a las clínicas privadas, incluso al centro de rehabilitación pensando que tal vez lo habían llevado ahí si estaba herido. Nada. Fui a la terminal de autobuses mostrando su foto a todos los que trabajaban ahí, preguntando si lo habían visto subirse a algún camión. Nada. Pasó diciembre. La Navidad llegó y se fue como una bofetada. Toda la ciudad celebraba y nosotros estábamos de luto. No pusimos árbol, no cocinamos cena especial, no hubo regalos. ¿Cómo íbamos a celebrar cuando nos faltaba uno? Patricia lloró toda la Nochebuena. Roberto se emborrachó por primera vez en su vida con el tequila que Jesús guardaba para las visitas. Y yo me quedé sentada en la sala, mirando la puerta, esperando el milagro que no llegó. Llegó enero de 1992, un mes completo sin Luis Ángel. Empecé a ir a las oficinas del gobierno, a cualquier lugar donde pensara que podían ayudarme. Me mandaban de una ventanilla a otra, llenaba formularios interminables, esperaba horas para que alguien me atendiera. Y al final, siempre era lo mismo. No hay nada que podamos hacer, señora. Su hijo probablemente se fue por su voluntad. Estos muchachos son problemáticos. Un día exploté. Estaba en una oficina del Ministerio Público, hablando con una funcionaria que me decía por 15ª vez que no había nada que hacer. Me puse de pie y le grité. Le dije que mi hijo era un buen muchacho, que no se había ido por su voluntad, que alguien se lo llevó. Que cómo se atrevía a llamarlo problemático sin conocerlo. Que si fuera su hijo, movería cielo y tierra para encontrarlo. La mujer me miró con cara de fastidio y llamó a seguridad. Me sacaron de ahí como si fuera una loca, una histérica. Jesús tuvo que venir a recogerme porque yo no podía ni caminar de la vergüenza y la rabia. En el camino de regreso a casa me dijo: Mari, tienes que calmarte. Sé que es difícil, pero tienes que aceptar que quizás nunca sepamos qué le pasó a Luis Ángel. Esas palabras me dolieron más que cualquier cosa que me hubieran dicho. Mi propio esposo, el padre de mi hijo, ya se estaba rindiendo. Ya estaba aceptando que Luis Ángel se había ido para siempre. Pero yo no podía hacer eso. No sabía cómo. Una madre no puede simplemente aceptar que su hijo desapareció sin dejar rastro. No mientras no haya un cuerpo, no mientras no haya certeza. Febrero de 1992 llegó con noticias que me destrozaron. La policía encontró el cuerpo de un adolescente en un canal de riego en las afueras de la ciudad. Me llamaron para que fuera para identificarlo.
Jesús no quiso acompañarme. Dijo que no podía, que si era Luis Ángel se moriría ahí mismo. Fui sola, temblando de pies a cabeza. Me llevaron a una sala fría que olía a químicos y muerte. Había una camilla cubierta con una sábana blanca manchada. El forense me preguntó si estaba lista. Asentí con la cabeza porque no me salían las palabras. Levantó la sábana. No era Luis Ángel. Era otro muchacho, otro hijo de otra madre que ahora estaba viviendo su peor pesadilla. Sentí un alivio tan grande que casi me desmayo, pero inmediatamente después sentí una culpa horrible. Estaba agradecida de que no fuera mi hijo, pero eso significaba que alguna otra mujer iba a recibir la noticia más terrible del mundo. Después de eso, me llamaron 3 veces más para identificar cuerpos. 3 veces más tuve que pararme frente a una camilla con el corazón en la garganta. 3 veces más resultó no ser Luis Ángel. Y cada vez, ese alivio mezclado con culpa me consumía un poco más por dentro. Las semanas se convirtieron en meses. Marzo, abril, mayo. Cumplí 37 años en abril sin ganas de celebrar nada. Luis Ángel cumplió 17 en mayo, y yo le hice su pastel de chocolate favorito aunque no estuviera ahí para comérselo. Puse 17 velitas y me quedé mirándolas hasta que se derritieron completamente, llorando en silencio mientras Jesús me abrazaba desde atrás. Jesús cambió mucho en esos meses. El hombre alegre y optimista que había sido, se convirtió en alguien amargo y callado. Empezó a tomar más de la cuenta. Llegaba a casa oliendo a cerveza casi todas las noches. Un día me confesó que se sentía culpable, que sentía que había fallado como padre, que si hubiera sido más estricto con Luis Ángel, si le hubiera prohibido salir ese viernes, nada de esto habría pasado. Le dije que no era su culpa, que ninguno de nosotros pudo haber sabido lo que iba a pasar. Pero él no me escuchaba. Se hundió en su culpa y en el alcohol, y yo no tenía fuerzas para sacarlo de ahí porque apenas podía mantenerme a flote yo misma. Roberto dejó la escuela. Me dijo que tenía que trabajar de tiempo completo para ayudar con los gastos, porque papá ya no podía hacerse cargo del negocio como antes. Yo quise pelear, decirle que terminara la secundaria, pero él tenía razón. El dinero no alcanzaba. Jesús casi había quebrado el puesto por su descuido, y alguien tenía que poner comida en la mesa. Patricia empezó a tener problemas en la escuela. Sus calificaciones bajaron. Las maestras me mandaban llamar porque la niña se quedaba dormida en clase o se ponía a llorar sin razón. Una psicóloga de la escuela me sugirió que la llevara a terapia, pero no teníamos dinero para eso. Apenas teníamos para comer. En junio me enteré por una vecina que corrían rumores en el barrio sobre Luis Ángel. Decían que se había metido con gente del narco, que por eso había desaparecido, que probablemente lo habían matado por sapo o por quedarse con dinero que no era suyo. Cada vez que salía a la calle, sentía las miradas de la gente, escuchaba sus murmullos. Algunos hasta me evitaban, como si la desgracia que nos había tocado fuera contagiosa. Un día no aguanté más. Me paré en medio de la calle y les grité a todas esas lenguas venenosas. Les dije que mi hijo era inocente, que no se había metido con nadie,
que lo único que hizo fue estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Algunas señoras bajaron la mirada avergonzadas, otras solo se dieron la vuelta y siguieron su camino. Julio llegó con una nueva esperanza. Un periodista del periódico local se interesó en la historia de Luis Ángel. Vino a la casa, me entrevistó, tomó fotos. Me prometió que iba a publicar un artículo grande, que iba a presionar a las autoridades para que investigaran de verdad. Yo le abrí mi corazón. Le conté todo. Le mostré las señales que había encontrado, la nota amenazante, el dinero escondido. El artículo salió en agosto. Era pequeño, enterrado en la página 12 entre anuncios de tiendas y necrológicas. El título decía: Adolescente desaparecido en Reynosa. Familia pide ayuda. Ni siquiera pusieron la foto de Luis Ángel que les había dado. Jesús dijo que ese periodista solo nos había usado para llenar espacio, que nunca le había importado realmente. Y tenía razón. En septiembre de 1992, casi un año después de la desaparición, Jesús tuvo un infarto. Se desplomó en el puesto del mercado un martes por la mañana. Lo llevaron al Hospital General, donde pasó 3 días en cuidados intensivos. Los doctores dijeron que era por el estrés, por la mala alimentación, por el alcohol, por todo lo que había sufrido en ese año. Cuando finalmente pudo hablar, me dijo que ya no podía más, que necesitaba cerrar ese capítulo para poder seguir viviendo, que no podíamos pasarnos el resto de nuestras vidas buscando a alguien que probablemente ya estaba muerto. Esas palabras me atravesaron como cuchillos. Le dije que cómo podía decir eso, que era su hijo, que no podíamos simplemente olvidarlo. Nos peleamos en ese cuarto de hospital, con Jesús conectado a cables y máquinas, discutiendo sobre si debíamos dejar de buscar a nuestro hijo o no. Fue la peor pelea que tuvimos en todos nuestros años de matrimonio. Al final me fui de ahí llorando, sin despedirme, sintiendo que acababa de perder no solo a mi hijo, sino también a mi esposo. Jesús salió del hospital una semana después. No volvimos a hablar del tema. Él se enfocó en el trabajo, en tratar de recuperar el negocio que casi había perdido. Yo seguí con mi búsqueda, pero ahora sola. Ya no tenía su apoyo. Ya no tenía a nadie que me dijera que estaba haciendo lo correcto. Conocí a otras madres de desaparecidos ese mismo mes. Había un grupo que se reunía cada 15 días en una iglesia del centro. Eran como 20 mujeres, todas con la misma historia. Un hijo, una hija, un esposo que desapareció sin dejar rastro. Todas ignoradas por las autoridades, todas tratadas como si estuvieran locas por seguir buscando. En ese grupo encontré algo que no tenía en mi propia casa: comprensión. Esas mujeres sabían exactamente lo que yo sentía, porque ellas lo estaban viviendo también. No tenía que explicarles por qué seguía poniendo el plato de Luis Ángel en la mesa. Ellas hacían lo mismo con sus desaparecidos. No me veían como una loca aferrada al pasado. Me veían como una madre que no se rendía. Empezamos a organizarnos. Hicimos marchas, plantones frente a las oficinas del gobierno, exigiendo que nos escucharan. Nos burlaban, nos ignoraban, nos trataban como un estorbo.
Pero nosotras no nos rendíamos. Una vez al mes, nos plantábamos afuera de la comandancia con las fotos de nuestros desaparecidos, gritando sus nombres, exigiendo justicia. Aprendí palabras que nunca pensé que tendría que conocer. Fosa clandestina, búsqueda forense, restos no identificados, análisis de ADN. Me volví experta en trámites burocráticos, en leyes que supuestamente protegían a las víctimas, pero que en realidad no servían para nada. Aprendí a pelear con funcionarios, a no aceptar un no por respuesta, a gritar cuando era necesario. En octubre me llevaron a una fosa clandestina que habían encontrado en un rancho abandonado a las afueras de Reynosa. Había como 30 cuerpos enterrados ahí, la mayoría sin identificar. El olor era insoportable, una mezcla de tierra húmeda y descomposición que se te metía hasta los pulmones. Tuve que ponerme un pañuelo en la nariz para no vomitar mientras caminaba entre las bolsas negras que contenían los restos. No encontré a Luis Ángel ahí, pero vi a otras madres identificar a sus hijos después de meses o años de búsqueda. Vi su alivio por finalmente tener un cuerpo que enterrar, mezclado con el dolor de confirmar lo que ya sabían en el fondo. Y me pregunté qué era peor, saber o no saber, tener certeza o vivir eternamente en el limbo de la esperanza. Los años pasaron, 1993, 94, 95. Cada año que pasaba sin noticias de Luis Ángel, la gente me decía que lo dejara ir, que aceptara que estaba muerto y siguiera con mi vida. Pero, ¿cómo podía hacer eso? ¿Cómo se deja ir a un hijo cuando no hay un cuerpo que enterrar, cuando no hay certeza, cuando cada día existe la posibilidad, por más pequeña que sea, de que esté vivo en algún lugar? Jesús y yo nos distanciamos cada vez más. Seguíamos viviendo en la misma casa, durmiendo en la misma cama, pero éramos prácticamente extraños. Él había decidido seguir adelante. Yo había decidido quedarme congelada en el tiempo. Ninguno de los dos podía entender la decisión del otro. Roberto se casó en 1996 con una muchacha del barrio. Tenía 21 años y se veía tan joven en su traje de novio. Durante la boda, todo el mundo evitaba mencionar a Luis Ángel, como si su ausencia no fuera evidente, como si no hubiera un hueco enorme donde debería estar mi otro hijo. Yo no pude evitar preguntarme cómo hubiera sido la vida de Luis Ángel si no hubiera desaparecido. ¿También se habría casado? ¿Tendría hijos? ¿Sería feliz? Patricia se fue de la casa en 1998, cuando cumplió 18. Se mudó con una amiga a Monterrey. Dijo que necesitaba alejarse de Reynosa, de los recuerdos, del peso constante de la tragedia. Yo entendí, pero me dolió. Sentía que mi familia se estaba desintegrando, que la desaparición de Luis Ángel nos había roto a todos, de formas diferentes. En el 2000, Jesús murió de otro infarto. Esta vez no llegó al hospital. Se desplomó en la casa un domingo por la mañana, y cuando la ambulancia llegó, ya era tarde. Tenía solo 47 años, pero se veía de 60. El dolor y el estrés de todos esos años lo habían envejecido prematuramente. En su funeral, mientras veía su ataúd bajar a la tierra, pensé que ahora Jesús estaba en paz.
Ya no tenía que cargar con el peso de no saber, con la culpa que nunca pudo soltar, con el dolor de vivir sin uno de sus hijos. Pero yo seguía aquí, todavía buscando, todavía esperando. Me quedé sola en esa casa que alguna vez estuvo llena de risas y vida. Roberto venía a visitarme de vez en cuando, siempre con prisa, siempre con cara de preocupación. Patricia llamaba cada mes desde Monterrey, pero nuestras conversaciones eran breves y superficiales. Ambos habían seguido adelante con sus vidas. Solo yo seguía atascada en 1991. Los años 2000 fueron una década de falsas esperanzas. Me llamaban para identificar cuerpos. Iba a más fosas clandestinas. Seguía asistiendo a las reuniones del grupo de madres buscadoras. Algunas de esas mujeres encontraron a sus desaparecidos, casi siempre muertos. Otras, como yo, seguían en el limbo. En el 2007 me dieron la oportunidad de dar una muestra de ADN que quedaría en una base de datos nacional. Me explicaron que cada vez que encontraran restos no identificados, los compararían con esa base de datos. Si había coincidencia, me contactarían. Fue un proceso doloroso, físicamente porque me sacaron mucha sangre, emocionalmente porque significaba admitir que probablemente nunca encontraría a Luis Ángel vivo. Pasaron más años. 2010, 2015, 2020. Cada década que pasaba, la esperanza se hacía más y más pequeña, pero nunca desaparecía completamente, porque mientras no hubiera certeza, mientras no hubiera un cuerpo, siempre existía esa posibilidad infinitesimal de que Luis Ángel estuviera vivo en algún lugar. La gente dejó de preguntar por Luis Ángel. Para el mundo, era solo un caso más. Una estadística más en un país donde miles de personas desaparecen cada año. Pero para mí, era mi hijo. Era el bebé que había cargado en mi vientre. El niño que había criado. El adolescente que me había dado un beso en la mejilla antes de salir por última vez. Cada año en su cumpleaños, hacía un pastel. Cada Navidad, ponía un regalo con su nombre debajo del árbol que finalmente volví a poner. Cada día, ponía su plato en la mesa. La gente pensaba que estaba loca. Mis propios hijos pensaban que necesitaba ayuda profesional. Pero para mí, era la única forma de mantenerlo vivo, de no olvidar, de honrar su memoria, aunque no supiera si tenía que honrar su memoria o esperar su regreso. Roberto tuvo 3 hijos, 2 niños y una niña. Mis nietos. Cuando los veía no podía evitar preguntarme cómo hubieran sido los hijos de Luis Ángel. Patricia nunca se casó, nunca tuvo hijos. Decía que no quería traer niños a un mundo tan cruel. Yo sabía que la desaparición de su hermano la había marcado más de lo que ella admitía. En el 2020, durante la pandemia, casi muero de COVID. Pasé 3 semanas en el hospital, conectada a un respirador, luchando por cada aliento. En esos momentos de delirio, entre la fiebre y la falta de oxígeno, veía a Luis Ángel. Lo veía como era a los 16, sonriéndome, diciéndome que todo iba a estar bien. Cuando desperté, cuando los doctores me dijeron que era un milagro que hubiera sobrevivido, lo primero que pensé fue: todavía no puedo morir.
Todavía no puedo irme sin saber qué le pasó a mi hijo. Ahí les va otro recordatorio, amigos. Si esta historia les está llegando, si sienten algo al escucharla, les pido que le den like al video, que lo compartan con alguien que creen que debería escucharlo, que comenten qué piensan, qué harían ustedes en mi lugar. Cada interacción ayuda a que más personas conozcan estas historias, ayuda a que los desaparecidos no sean olvidados. Solo toma un segundo de su tiempo, pero significa el mundo para quienes vivimos estas tragedias. Gracias de corazón. Llegó el 2023. 32 años desde la desaparición de Luis Ángel. Yo ya tenía 68 años. El cuerpo lleno de achaques. Las manos con artritis que me dolía cada mañana. Pero seguía yendo a las reuniones del grupo. Seguía poniendo el plato en la mesa. Seguía esperando. En enero del 2024, me dieron la noticia que había estado esperando por más de 3 décadas. Habían encontrado una fosa clandestina nueva en las afueras de la ciudad. Los restos de varios cuerpos, algunos de ellos coincidían con las características de desaparecidos de los años 90. Uno de esos restos podría ser Luis Ángel. Tardaron casi un año en hacer todas las pruebas de ADN. Un año de espera angustiosa, de noches sin dormir, de rezar por primera vez en décadas. Roberto me decía que me preparara, que probablemente sí era Luis Ángel, que después de todo este tiempo finalmente tendríamos certeza. Patricia vino desde Monterrey, se quedó conmigo unas semanas, me cuidó porque yo ya casi no podía cuidarme sola. En marzo del 2025, 34 años después de aquella noche de noviembre, recibí la llamada. Los resultados habían llegado. Había una coincidencia positiva con mi ADN. Los restos encontrados en esa fosa eran de Luis Ángel. Lo que sentí en ese momento es imposible de describir con palabras. Era alivio porque finalmente sabía, porque el limbo eterno había terminado. Era dolor porque la pequeña esperanza que había guardado todos estos años murió en ese instante. Era rabia porque mi hijo llevaba muerto probablemente desde los primeros días después de su desaparición, mientras yo me pasaba décadas buscándolo, creyendo que podría estar vivo. Era culpa porque había seguido viviendo mientras él estaba enterrado en una fosa anónima a solo kilómetros de nuestra casa. Por eso estaba parada ahí esa mañana, en el borde de la fosa donde encontraron sus restos, esperando a que el forense me diera los detalles que nunca quise conocer, pero que necesitaba saber. El forense me explicó, con voz suave y profesional, que habían encontrado 15 cuerpos en esa fosa, que los habían identificado a casi todos gracias a la base de datos de ADN, que Luis Ángel había sido identificado como el cuerpo número 7. Me preguntó si quería ver los restos. Le dije que sí. Me llevó a un edificio que olía a químicos y formalina. En una mesa de metal había una caja con huesos. Huesos que alguna vez formaron a mi hijo, que alguna vez sostuvieron su carne y su piel, que alguna vez se movieron cuando él caminaba, corría, bailaba. Ahora solo eran pedazos de calcio blanquecinos, fríos, muertos. Toqué uno de los huesos, no sé cuál era, no entendía la anatomía.
Solo necesitaba tocarlo, sentir que era real, que esto estaba pasando realmente. El forense me dejó sola unos minutos. Me quedé ahí, mirando esos restos, hablándole a mi hijo por primera vez en 34 años, sabiendo con certeza que podía oírme. Si es que los muertos pueden oír algo. Le pedí perdón por no haberlo encontrado antes, por haberlo dejado ahí, solo, en esa fosa horrible durante tantos años. Le dije que nunca dejé de buscarlo, que nunca me rendí, que lo amé cada día de estos 34 años, tanto como lo amé el día en que nació. Le prometí que ahora le iba a dar un entierro digno, que finalmente iba a descansar en paz. El forense regresó y me explicó que por el estado de los restos era imposible determinar la causa exacta de la muerte, pero que había señales de trauma en el cráneo, lo que sugería violencia. Me dijo que probablemente Luis Ángel murió poco después de su desaparición, que no sufrió por años como yo había temido. Esa información debería haberme consolado, pero solo me hizo sentir peor. Mi hijo murió con 16 años, apenas comenzando su vida, y yo me pasé más del doble de ese tiempo buscándolo. Organicé el funeral para finales de marzo del 2025. Fue pequeño, íntimo. Roberto vino con su familia. Patricia con un novio nuevo que nunca había mencionado. Algunos vecinos viejos del barrio. Las madres del grupo de búsqueda. El padre de la parroquia que nunca conoció a Luis Ángel pero que aceptó oficiar la misa. Compré un ataúd bonito, de madera oscura con manijas doradas. Más bonito de lo que podía permitirme. Pero después de 34 años, mi hijo merecía algo digno. Puse su foto de la prepa encima del ataúd, esa misma foto que había usado en los volantes, donde salía sonriendo con su uniforme. Se veía tan joven, tan lleno de vida. Era imposible creer que ese muchacho del retrato llevara décadas muerto. Durante la misa no pude llorar. Era como si me hubiera quedado sin lágrimas después de tantos años de derramarlas. Me quedé sentada en la primera banca, mirando el ataúd, sintiendo que finalmente había llegado al final de un camino que nunca quise recorrer. Roberto habló unas palabras, recordando a su hermano menor, las travesuras que hacían juntos, cómo Luis Ángel siempre lo seguía a todos lados cuando eran niños. Patricia no pudo hablar, se quebró antes de poder decir nada. Cuando me tocó hablar, me paré frente a todos con las piernas temblando. Miré el ataúd y dije: Luis Ángel, mi niño hermoso, finalmente puedo despedirme de ti. Siento que haya tomado tanto tiempo. Siento que tuvieras que esperar 34 años para tener un lugar digno donde descansar. Pero ahora estás aquí, conmigo, y aunque mi corazón está roto, también está en paz porque finalmente sé dónde estás. Lo enterramos en el Panteón Municipal, en un lote que compré al lado de donde está Jesús. Ahora padre e hijo están juntos, como debió ser siempre. Puse una lápida de mármol gris con su nombre completo: Luis Ángel Flores. Y debajo, las fechas que resumen una vida demasiado corta. 15 de mayo de 1975, noviembre de 1991. Y una línea más que mandé grabar.
Nunca te olvidamos. Nunca dejamos de buscarte. Los días después del funeral fueron extraños. Por primera vez en 34 años, no tenía que seguir buscando. No tenía que ir a oficinas del gobierno. No tenía que identificar cuerpos. No tenía que pegar volantes ni hacer llamadas. Luis Ángel ya no estaba desaparecido. Estaba muerto, sí, pero ya no desaparecido. Y esa diferencia era enorme. Roberto y Patricia me dijeron que ahora podía empezar a vivir de nuevo, que podía dejar atrás el dolor y la búsqueda que me habían consumido por más de 3 décadas. Pero ellos no entendían que no sabía cómo hacer eso. La búsqueda de Luis Ángel se había convertido en mi razón de existir. Sin ella, no sabía quién era, no sabía qué hacer con mi vida. Las primeras semanas fueron las más difíciles. Me despertaba en la mañana y automáticamente pensaba en qué podía hacer ese día para avanzar en la búsqueda. Y entonces recordaba que ya no había búsqueda, que mi hijo estaba en el panteón, que finalmente había terminado. Y me quedaba ahí acostada, sin fuerzas para levantarme, sin razón para hacerlo. Dejé de ir a las reuniones del grupo de madres buscadoras. Algunas de ellas se molestaron, dijeron que las estaba abandonando. Pero no podía estar ahí sabiendo que yo ya había encontrado a mi hijo mientras ellas seguían en el limbo. Era demasiado doloroso, para ellas y para mí. Una noche, como 2 meses después del funeral, estaba poniendo la mesa para cenar. Automáticamente saqué 4 platos como había hecho durante 34 años. Uno para mí, uno para Jesús aunque llevara muerto 25 años, uno para Roberto aunque ya no viviera conmigo, y uno para Luis Ángel. Me quedé ahí parada, mirando esos 4 platos, y finalmente me di cuenta de lo absurdo de la situación. Jesús estaba muerto. Roberto tenía su propia familia. Luis Ángel estaba enterrado. Yo era la única que seguía viva, la única que seguía aquí. Y estaba poniendo 4 platos para fantasmas. Me senté en la mesa y por primera vez en años lloré de verdad. No fue un llanto silencioso como el que había derramado tantas veces. Fue un llanto profundo que salía desde el fondo de mi alma, liberando 34 años de dolor contenido. Pero incluso después de saber la verdad, incluso después de enterrar a Luis Ángel, no podía dejar de poner su plato en la mesa. Me decía a mí misma que era una tontería, que tenía que parar. Pero cada mañana, cuando preparaba el desayuno, sacaba 2 platos, uno para mí y uno para él. No porque creyera que iba a volver, no porque estuviera loca o en negación, sino porque era mi forma de mantenerlo presente, de recordar que existió, de honrar su memoria. Roberto vino a visitarme un día y me vio poner el plato extra. Se sentó conmigo y me dijo: «Mamá, ya puedes descansar. Ya puedes dejar de hacer esto. Luis Ángel está en paz. Ahora tú también puedes estarlo». Le respondí: «Mijo, yo sé que tu hermano está muerto. Sé que no va a volver. Pero poner su plato no es para él, es para mí. Es mi forma de mantener viva su memoria. Mientras yo esté viva, Luis Ángel será recordado en esta casa». Roberto no dijo nada más. Me abrazó y lloró en mi hombro,
algo que no hacía desde que era niño. Y yo entendí que él también seguía sufriendo, que la desaparición y muerte de Luis Ángel lo había marcado de formas que nunca había expresado, que todos en nuestra familia estábamos rotos de maneras diferentes. Patricia vino a quedarse conmigo unas semanas en mayo, para el cumpleaños de Luis Ángel. Hubiera cumplido 50 años. Hicimos un pastel de chocolate como siempre. Fuimos al panteón a poner flores. Nos sentamos ahí horas hablando de él, recordando las cosas buenas, las risas, los momentos felices antes de que todo se destruyera. Patricia me confesó algo que nunca me había dicho. Me dijo que la razón por la que nunca tuvo hijos era porque tenía miedo. Miedo de traerlos al mundo y perderlos como yo perdí a Luis Ángel. Miedo de amar tan profundamente a alguien sabiendo que te lo pueden arrancar en cualquier momento. Le dije que entendía, pero que vivir con miedo no era vivir. Que a pesar de todo el dolor, nunca me arrepentía de haber tenido a Luis Ángel. Que los 16 años que estuvo conmigo valieron la pena, aunque los 34 años que siguieron fueran un infierno. Empecé a ir a terapia por primera vez en mi vida. Una psicóloga joven me atendía gratis en un centro comunitario. Me ayudó a entender que el dolor nunca desaparecería completamente, pero que podía aprender a vivir con él. Que poner el plato de Luis Ángel no me hacía loca, me hacía humana. Que cada quien lleva su duelo a su manera, y mientras no me estuviera haciendo daño, estaba bien hacerlo como yo quisiera. Me enseñó técnicas para manejar los días malos, los días en que el peso del recuerdo era insoportable. Me enseñó a perdonarme por las cosas que sentía que había hecho mal, aunque en realidad no hubiera hecho nada mal. Me enseñó que ser madre de un hijo desaparecido, ahora muerto, no me definía completamente. Que yo era más que eso, aunque a veces no me sintiera así. Con su ayuda, empecé a hacer otras cosas. Me uní a un grupo de tejido en la iglesia. Empecé a cuidar mejor mi jardín, a plantar flores nuevas. Adoptó un perrito callejero que me hacía compañía y me daba razones para levantarme cada mañana. Pequeñas cosas que me ayudaban a sentir que todavía estaba viva, que todavía tenía propósito. Pero nunca dejé de poner el plato. Esa parte de mi rutina se quedó, porque Luis Ángel merecía ser recordado todos los días. Merecía que su ausencia fuera sentida y honrada, y mientras yo tuviera fuerzas para hacerlo, lo haría. Conocí a un grupo nuevo en el 2024, madres que ya habían encontrado a sus hijos desaparecidos, casi siempre muertos. Nos reuníamos una vez al mes, no para buscar, sino para apoyarnos en el duelo. Para compartir cómo estábamos aprendiendo a vivir con esta nueva realidad. Algunas estaban peor que yo, hundidas en depresión, sin ganas de seguir. Otras estaban mejor, habían logrado reconstruir sus vidas de alguna forma. Una de ellas, Doña Socorro, me dijo algo que me caló profundo. Me dijo: la diferencia entre nosotras y otras madres que han perdido hijos es que nosotras no solo perdimos a nuestros hijos, perdimos décadas de nuestras vidas buscándolos. Nos perdimos graduaciones de otros hijos, bodas, nacimientos de nietos, porque estábamos consumidas por la búsqueda.
Y ahora que sabemos la verdad, tenemos que aprender a vivir no solo con la pérdida del hijo, sino con la pérdida de todo ese tiempo que nunca recuperaremos. Tenía razón. Yo me había perdido tanto por estar enfocada en Luis Ángel. Me perdí ver a Roberto convertirse en hombre, en padre. Me perdí estar ahí para Patricia cuando más me necesitaba. Me perdí conocer a mis nietos cuando eran bebés, porque estaba demasiado consumida por el dolor. Y ahora ese tiempo se había ido para siempre. Pero también entendí que no había otra forma de haberlo hecho. No podía simplemente olvidarme de Luis Ángel y seguir con mi vida. Tenía que buscarlo. Tenía que intentar encontrarlo, aunque al final solo encontrara huesos en una fosa. Porque eso es lo que hacen las madres. No se rinden, no olvidan, no dejan de amar aunque el objeto de su amor ya no exista en este mundo. En junio del 2025, un periodista contactó conmigo. Quería hacer una historia sobre madres de desaparecidos, sobre la vida después de encontrar a sus hijos muertos. Al principio me negué. Ya había hablado con periodistas antes y nada bueno había salido de eso. Pero este muchacho era persistente. Me dijo que quería dar voz a las que seguíamos aquí, a las que habíamos sobrevivido lo imposible. Acepté hablar con él. Vino a mi casa. Vio el plato que pongo cada día en la mesa. Le conté toda la historia, desde el principio hasta el final. Le mostré fotos de Luis Ángel, los volantes viejos que todavía guardo en una caja, las actas de identificación del cuerpo, la lápida de su tumba. El artículo salió en julio. Esta vez sí fue grande, en primera plana, con fotos y todo. El título decía: 34 años de espera, la madre que nunca dejó de buscar. Contaba mi historia, sí, pero también la historia de México, de un país donde miles de personas desaparecen cada año y miles de madres quedan atrapadas en el limbo de no saber. El artículo se volvió viral, como dicen ahora. Recibí cientos de mensajes de gente de todo el país, otras madres de desaparecidos que se identificaban con mi historia. Personas que habían perdido seres queridos de otras formas y que encontraban consuelo en saber que no estaban solas. Incluso recibí mensajes de otros países, de madres en Colombia, en El Salvador, en Guatemala, todas viviendo la misma pesadilla. Me di cuenta de que mi historia no era solo mía, era la historia de miles de mujeres en toda América Latina que estaban viviendo lo mismo, que ponían platos extra en sus mesas, que seguían buscando aunque ya no hubiera esperanza, que amaban a hijos que probablemente ya no existían más que en su memoria. Y entendí que compartir mi historia, por doloroso que fuera, podía ayudar a otras personas. Podía hacer que alguien se sintiera menos solo. Podía darle voz a los que ya no tienen voz. Podía mantener viva la memoria de Luis Ángel y de todos los desaparecidos que nunca fueron encontrados. Hoy, en febrero del 2026, tengo 70 años. Mi cuerpo está cansado, lleno de achaques. Mis manos tiemblan por la artritis. Mi vista ya no es la misma. Camino más despacio. Me canso más rápido. Pero sigo aquí. Sigo viva.
Cada mañana me levanto y pongo 2 platos en la mesa, uno para mí y uno para Luis Ángel. Ya no lo hago con la angustia de antes, con la esperanza desesperada de que vaya a volver. Lo hago con amor, con memoria, con honor. Lo hago porque, mientras yo esté viva, mi hijo será recordado. Roberto viene a visitarme cada domingo con su familia. Mis nietos me llaman abuela Mari y me cuentan de su escuela, de sus amigos, de sus sueños. A veces los veo y me pregunto cómo hubieran sido los hijos de Luis Ángel, los nietos que nunca conoceré. Pero trato de no quedarme en esos pensamientos porque solo me traen tristeza. Patricia finalmente se casó el año pasado, a los 44 años. Su boda fue pequeña pero hermosa. Cuando me pidió que bailara con ella la canción de madre e hija, lloré, no solo de felicidad por verla feliz, sino también de tristeza porque Luis Ángel no estaba ahí para ver a su hermana casarse, porque había tantos momentos que él se perdió y que nosotros nos perdimos con él. Sigo yendo al panteón cada semana. Le llevo flores frescas, limpio su lápida. Me siento ahí a platicar con él. Le cuento de la familia, de los nietos que hubiera amado conocer, de cómo ha cambiado Reynosa en todos estos años. Sé que probablemente no me escucha, que probablemente no hay nada después de la muerte, pero hacerlo me trae paz. Las madres del grupo de búsqueda que siguen sin encontrar a sus desaparecidos me preguntan cómo lo hago, cómo logro seguir viviendo ahora que sé la verdad. Y yo les digo que no hay una respuesta fácil, que algunos días son más difíciles que otros, que hay días en que no quiero levantarme, días en que el dolor es tan fuerte como el primer día, pero que también hay días buenos, días en que puedo sonreír sin sentirme culpable, días en que puedo recordar a Luis Ángel sin que me destruya por dentro. Les digo que la clave está en encontrar un propósito. Para mí, ese propósito es mantener viva la memoria de Luis Ángel. Es usar mi historia para crear conciencia sobre los desaparecidos. Es apoyar a otras madres que están pasando por lo mismo. Es seguir poniendo ese plato en la mesa todos los días, no como un acto de negación, sino como un acto de amor. El dolor nunca se va completamente. 34 años después de perder a mi hijo, puedo decir con certeza que el dolor se transforma, cambia de forma, pero nunca desaparece. Hay un hueco en mi corazón que nada ni nadie puede llenar. Pero he aprendido a vivir con ese hueco, a construir mi vida alrededor de él. He aprendido que la fuerza no significa no llorar, significa llorar y aún así levantarse al día siguiente. Que el amor no termina con la muerte, sigue existiendo, transformándose, manifestándose de otras formas. Que la esperanza no siempre significa esperar un milagro. A veces significa simplemente esperar que mañana sea un poquito más fácil que hoy. A las otras madres de desaparecidos que puedan estar escuchando esto, les digo, no están solas. Yo sé lo que sienten. Sé lo que es despertar cada día sin respuestas. Sé lo que es ser ignorada por las autoridades, juzgada por la sociedad, incomprendida hasta por tu propia familia.
Sé lo que es amar a alguien que el mundo ya olvidó. Y les digo que su amor, su búsqueda, su constancia, todo eso importa. No importa si nunca encuentran a su ser querido. El hecho de que no se rindan ya es un acto de valentía y amor inmenso. A los hijos, hermanos, familiares de las madres buscadoras, les pido paciencia y comprensión. Sé que es difícil vivir con alguien que está atrapado en el duelo eterno. Sé que es frustrante ver a tu madre poner un plato extra en la mesa día tras día. Sé que quieren que siga adelante, que sea feliz de nuevo. Pero entiendan que para una madre no hay adelante cuando le falta un hijo. Solo hay un presente constante en el que el dolor existe junto con todo lo demás. No nos pidan que olvidemos. No nos pidan que dejemos de buscar o de recordar. Solo pídanos que dejemos espacio también para ustedes, para el amor que todavía podemos dar a los que siguen aquí. Y a cualquiera que haya perdido a alguien, de la forma que sea, les digo, dense permiso de llorar, dense permiso de sentir el dolor en toda su magnitud. No dejen que nadie les diga cómo deben llevar su duelo o cuándo deben superarlo. Cada quien tiene su propio camino, su propio tiempo. Lo importante es seguir caminando, aunque sea a paso de tortuga, aunque sea arrastrándose. Seguir caminando porque la vida, por más dolorosa que sea, todavía vale la pena vivirla. Poner el plato de Luis Ángel en la mesa cada día no me hace débil, no me hace loca. No significa que no haya aceptado su muerte. Significa que lo amo tanto que encontré una forma de mantenerlo presente en mi vida diaria. Significa que mientras yo esté aquí, él nunca será olvidado. Y eso, para una madre, es todo lo que podemos hacer por nuestros hijos cuando ya no están. Antes de despedirme, quiero pedirles algo. Si esta historia los conmovió, si sintieron algo al escucharla, por favor denle like a este video. Suscríbanse al canal si aún no lo han hecho y activen la campanita para que les lleguen notificaciones de nuestras próximas historias. Esto no es solo para que el canal crezca, es para que estas historias lleguen a más personas que necesitan escucharlas, para que los desaparecidos no sean olvidados, para que otras madres sepan que no están solas. Comenten qué les pareció esta historia. Díganme de qué país o ciudad están viendo. Cuéntenme si conocen a alguien que esté pasando por algo similar. Sus comentarios no solo ayudan al algoritmo de YouTube, ayudan a crear una comunidad de personas que entienden este dolor, que apoyan, que recuerdan. Cada like, cada comentario, cada suscripción es una forma de honrar la memoria de Luis Ángel y de todos los desaparecidos. Es una forma de decir, te vemos, te recordamos, importas. Y eso, créanme, significa más de lo que pueden imaginar. Gracias por escuchar mi historia. Gracias por quedarse hasta el final. Gracias por permitirme compartir mi dolor, pero también mi amor por mi hijo. Gracias por mantener viva su memoria, aunque no lo hayan conocido. A todos los que escuchan, les mando un abrazo fuerte. Cuídense mucho, cuiden a los suyos. Díganles a las personas que aman cuánto las aman, porque nunca sabemos cuándo puede ser la última vez.
Y si están pasando por algo difícil, si están en su propia oscuridad, recuerden que no están solos, que hay otras personas que entienden, que apoyan, que están ahí aunque sea solo escuchando una historia en YouTube. Que Dios los bendiga a todos. Nos vemos en el próximo video. Y recuerden, mientras haya amor, mientras haya memoria, nadie está realmente perdido. Están en nuestros corazones, en nuestras mesas, en los platos que ponemos cada día, esperando que de alguna forma sepan que nunca los olvidamos. Mi nombre es María del Carmen Flores. Tengo 70 años. Y hace 34 años perdí a mi hijo Luis Ángel. Pero en mi corazón, en mi mesa, en mi vida, él sigue estando presente. Y así seguirá siendo hasta el día en que yo también me reúna con él, donde quiera que esté. Gracias por escuchar. Gracias por recordar. Gracias por estar aquí. Hasta la próxima. Y que nunca tengan que vivir lo que yo viví. Cuídense mucho.